Desde el 14, Luis, desde el 14. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor, ¿se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. y los que creían en el Señor, Los que creían en el Señor aumentaban más y más. Se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongan cuidado. en gran número, así de hombres como de mujeres, Ahí viene, Doña Lupa. tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo, al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32 sigue edificando Cristo la iglesia. Aconteció que Pedro, ¿quién? Pedro, en el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, edificaré la iglesia. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo: todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. ¿Cómo quedó? Aconteció que Pedro, visitando a todos, ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro, lo visitaba a todos. visitando a todos, Pedro vino también a los santos. ¿Ustedes tienen santos en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado. ¿A quién visitaba Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos. A los santos. En la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos. Y lo tenemos en la iglesia católica. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y Pedro visitaba a todos. Y en esa iglesia hay santos. Por eso usted y yo debemos estar en esa iglesia. Porque cuando yo me uno a esa iglesia me salvo. Porque cuando yo me uno a esa iglesia, ahí están los santos de Dios. Pero están gobernados por Pedro. ¿Y por qué están gobernados por Pedro? Porque Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 15, Él bien decía: ¿qué es la iglesia? Una congregación. Y en eso estamos de acuerdo. Pero Él decía: una congregación que confiesa que Jesús es el Señor. Listo. Mientras que la Biblia dice otra cosa. La iglesia es una congregación, un rebaño donde hay muchos reunidos, pero que está gobernada por un hombre que Dios dejó. Escúchelo. Cuando hubieron comido,
hubieron muchos, los discípulos de Cristo. Jesús dijo a Simón Pedro, A Simón se llamaba antes, pero después él le puso piedra, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Me ama más que esto, doña Lupa. Es una congregación, estos, muchos creyentes en Cristo. Pero esa congregación que se llama iglesia o rebaño de Cristo, tiene alguien quien lo gobierne. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene, Él le dijo, ahí viene. apacienta mis corderos. Los corderos no dicen, yo creo en Cristo, confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo basta creer en Cristo y ya soy salvo. No, Jesús le dijo, la tarea que yo le doy es pastorea las ovejas mías de yo. O sea, la de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo, no. La de Cristo, sí. La pastorea Pedro. A punto que San Lucas capítulo 22, versículo 31, San Lucas 22, 31, verá que Jesús no dice que la iglesia va a estar a la deriva por el mundo y que cualquiera que crea, como él dice, cualquiera que crea ya pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A la iglesia, a la congregación. Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo, la congregación, como se hace con el trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Dividir, separar. Mamá separaba, mamá agarraba el café, lo tostaba, lo dejaba, lo secaba y luego lo molía y lo metía aquí y nos ponía con una tapa grande, con algo grande, echarle aire. Y a lo que le echábamos aire, la pipa caía aquí, la pepa, yo no dice como ustedes le dicen, aquí, y la basura caía allá. La zarandeaba para que dividiera la pepa. ¿Le dicen pepa o pipa? ¿Ustedes cómo le dicen? La pepa de la concha. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla, como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia no dividida, católica, universal y de Jesucristo? Paren la oreja. Lupita, mejor Lupita. Pero yo he rogado por ti. Aquí, primacía de Pedro. ¿Otra vez, Luis? Pero yo he rogado por ti. Mi pregunta, Saúl, yo me pregunto, y no me responda, pero me hago la pregunta: ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti. Segundo, que tu fe no falte. que tu fe no falte. Tarea, Lupita, tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos separados no aceptan, pero que aquí está. Pruebas tengo. Y tú, una vez vuelto, Ahí viene. confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. La iglesia de Jesucristo es una congregación donde Jesucristo dejó a un hombre encargado de confirmar a sus hermanos en la fe cuando el diablo los quiera zarandear, dividir con el trigo. Y hago un paréntesis: hoy día el diablo quiere zarandear la iglesia y hay sacerdotes en contra del Papa, hay obispos en contra del Papa, hay laicos en contra del Papa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para estar en la iglesia de Cristo y no dejando zarandear? Agarrarnos de la mano de Pedro, porque Jesús le dijo: Satanás pidió permiso, y eso se tiene que cumplir, ya Dios le dio permiso
para zarandear la iglesia. Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos para no ser zarandeado por el diablo. Me agarro de Pedro. Si hay cura, si hay obispo en contra del Papa, mis respetos. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Está dividiendo la iglesia. Y tenemos que aferrarnos a él. Hay muchas páginas por internet, no las busquen. Pero si algún día la encuentran, se van a acordar de mí, que odian al Papa y dicen, página tal, católica. No, católica no, con el nombre de católico. Porque la iglesia de Jesucristo tiene a un Pedro que va a fortalecer la fe de sus hermanos. Edificaré mi iglesia. Jesucristo va a edificar la iglesia en Pedro y dice, tiene que fortalecer a mis hermanos, porque ahí se va edificando la iglesia. Por eso ustedes verán que San Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 utiliza las mismas palabras de Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Aquí utiliza esa misma palabra. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Edifíquense. Aquí está. Jesucristo es el que edifica. Él va construyendo. Y ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. Ahora nos queremos agregar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Basta con decir creo en Cristo, ya soy de la iglesia de Cristo? No, doña Lupa. ¿Qué tenemos que hacer? Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. No podemos ignorar a los apóstoles de Cristo. No podemos ser la iglesia de Cristo quitando a los apóstoles de Cristo. Y los apóstoles de Cristo estaban gobernados por Pedro. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Mira, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces la iglesia de Jesucristo existe, es una, es católica, pero es aquella que está gobernada por Pedro, y lo sabemos. Y la iglesia reconoce a Pedro como jefe de la iglesia y se preocupa. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. Como la iglesia de Jesucristo reconoce a Pedro como el jefe y está pendiente de él. Así que Pedro